Muy buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, Un año en la vida de Jesús, de Fable Lee Mortimer. En el día de hoy estaremos leyendo en Juan capítulo 21 versos 18 al 25 y la palabra del Señor dice así: En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto le dijo: Sígueme. Pedro, volviéndose, vio que les seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: Si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que, si se escribieran en detalle, pienso que ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Nuestro devocional se titula Cristo predice la forma de la muerte de Pedro. Ninguno de nosotros puede prever cómo será su muerte. No sabemos si será natural o violenta, repentina o prolongada, dolorosa o relativamente fácil. Ni siquiera sabemos con certeza que moriremos, porque algunos permanecerán hasta la venida del Señor y serán arrebatados para encontrarse con Él en el aire. Dios, en su bondad y en su sabiduría, ha ocultado a sus criaturas el futuro, incluso lo que más les atañe, pero de vez en cuando se aparta de su curso habitual. Con ira reveló a Joram, rey de Judá, el modo de su muerte. Llegó un escrito del profeta Elías describiendo la espantosa enfermedad que acortaría sus días. Segunda de Crónicas 21:15. En amor, Jesús reveló a Pedro la forma de su muerte. Era la más dolorosa y la más vergonzosa, y sin embargo la más honorable, porque fue la muerte que había sufrido su maestro. La Biblia no contiene ningún relato del acontecimiento, pero se ha informado comúnmente de que tuvo lugar en Roma. Si cuando Pedro comenzó a seguir al Señor hubiera sabido que sería llamado a soportar tan amargos sufrimientos por su causa, el anuncio podría haberle sobrecogido de terror. Pero desde entonces su alma se había fortalecido y estaba dispuesto a afrontar pruebas que en otro tiempo le habrían horrorizado. En su segunda epístola habla con serenidad de su muerte, sabiendo que dentro de poco tengo que despojarme de este mi tabernáculo, como me lo ha mostrado nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:14. Dios puede hacer que los acontecimientos que una vez parecieron terribles sean tolerables e incluso deliciosos para el alma. Puede haber grandes pruebas reservadas para algunos de nosotros. Si supiéramos ahora cuáles son, tal vez diríamos: no podemos soportarlas. Pero Dios nos capacitará para soportar todo lo que ha dispuesto que suframos. Él respondió a las oraciones de Pablo para ser liberado de su espina punzante, diciendo: Mi gracia te basta. Su gracia nos basta también a nosotros. Parece que el Señor pronunció la profecía sobre Pedro en presencia de los demás discípulos, pero después le llamó para que se apartara con él. Animado por el fervor que se le había mostrado, Pedro se aventuró a preguntar al Señor qué sería de Juan, que le seguía los pasos. Era natural que esperase respuesta a esta pregunta, pues en la última cena, cuando habían pedido a Juan que preguntase quién iba a traicionar al Señor, ya había sido concedida. Pero había una gran diferencia entre estas dos preguntas.
La ansiedad por librarse del vil crimen que cometería uno de los suyos llevó a todos los apóstoles fieles a desear saber quién era el traidor. Pero fue la curiosidad la que indujo ahora a Pedro a preguntar: ¿qué hará este? Tal curiosidad requeriría una comprobación. No hay nada revelado en las Escrituras para gratificar la curiosidad. Al hombre le gustaría conocer la historia de los ángeles, pero solo se le cuenta su propia historia, pues esto solo le concierne a él. Le gustaría saber quiénes son los habitantes de los mundos suspendidos en los cielos, pero solo se le dice quién es él mismo. No es la curiosidad lo que hace que los cristianos deseen conocer todas las cosas que hizo Jesús. El amor nos lleva a desear oír todas sus palabras y conocer los detalles de todas sus acciones, pero era imposible que todas pudieran escribirse en un solo libro. ¿Conoceremos alguna vez todos esos hechos interesantes? Si somos dignos por la sangre de Jesús de entrar en su reino de gloria, podremos oír de labios de los apóstoles circunstancias que sus plumas no han registrado. Los ángeles fueron testigos de escenas en las que los apóstoles no estuvieron presentes. En lo sucesivo, esos santos vigilantes podrán describir sucesos que ocurrieron entre las verdes colinas cercanas a Belén y en las sofocantes llanuras de Egipto, en la humilde morada de Nazaret y en las sombrías orillas del Jordán, en medio de las lúgubres cavernas del desierto y en la dolorosa cumbre del Monte de los Olivos, sucesos que nunca han sido oídos por el oído mortal. ¿Y no condescenderá el mismo Señor Jesús al revelar a su pueblo algunos pasajes de su vida y algunos sentimientos de su corazón que nadie sino Él mismo conoce?